Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vengo con el tema y me serán testigos, un tema que va a tocar la fibra de tu corazón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos literalmente en griego es mártires. Aunque en sí esta palabra mártires en el griego quería decir dar testimonio, pero podemos ver por los hechos sucedidos a través de la historia que esta palabra tomó la connotación de mártires, en verdad como nosotros la conocemos hoy. Vamos a ver los primeros casos de mártires y el primer mártir, Esteban. Esteban fue llevado fuera de Jerusalén y apedreado hasta morir. Su vida fue impecable. Los religiosos judíos no resistieron ver la gloria de Dios en su rostro. Cerca de 2000 cristianos murieron en esa época. La muerte de Esteban fue alrededor del año 34 después de Cristo y está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. El siguiente, Jacobo el mayor, en los Hechos de los Apóstoles es llamado Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan y pariente de nuestro Señor. Clemente de Alejandría relata que cuando Jacobo era llevado al lugar de su martirio, su acusador fue movido a arrepentimiento y cayó a los pies de Jacobo. Ambos fueron decapitados ese mismo día. La fecha de martirio de Jacobo alrededor del año 44 después de Cristo. Felipe el apóstol era nativo de Betsaida de Galilea, tuvo una esposa e hijas honorables. Fundó muchas iglesias desde Siria hasta Alta Asia, donde cimentó la fe de muchos. Finalmente fue a Frigia e hizo muchas señales en Hierápolis. Los paganos idólatras ataron su cabeza a un pilar y lo apedrearon hasta morir. Fecha de martirio, año 54 después de Cristo. Jacobo, hermano del Señor, después de haber sido empujado desde el pináculo del templo y haber sido apedreado, un hombre le golpea en la cabeza con un garrote mientras él oraba por sus verdugos. En Gálatas 1:19 se le llama hermano del Señor. Poco después de la ascensión de Cristo, Jacobo fue nombrado por los apóstoles como el primer obispo de Jerusalén. Fecha de su martirio, el año 63 después de Cristo. Bernabé, compañero de Pablo, viajó a la isla de Chipre, donde fue arrastrado y quemado vivo. Marcos, escritor del Evangelio, Marcos era sobrino de Bernabé y acompañó a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros, Hechos 12:25 y 13:13. En el 8º año del gobierno de Nerón, en la fiesta de la Pascua, mientras Marcos predicaba los sufrimientos de la crucifixión de Cristo en una iglesia de Alejandría, los sacerdotes paganos y el pueblo violentamente lo tomaron con cuerdas y ganchos arrastrándolo por las calles hasta las afueras de la ciudad. Su carne se desgarraba por las piedras y la sangre pintaba las calles. Con sus últimas palabras entregó su espíritu al Señor. Intentaron quemar su cuerpo, pero se los impidió una tormenta. Fecha de martirio 21 de abril del año 64 después de Cristo. Pablo, apóstol de los gentiles. Pablo nació en una ciudad de Cilicia llamada Tarso, por nacimiento ciudadano romano, instruido por el sabio Gamaliel en la ley de Moisés. Impecablemente observaba la ley y los profetas. Perseguidor de la iglesia, llevó a muchos cristianos a la cárcel, consintió en la muerte de Esteban. Luego que el Señor mismo se le apareciera en su camino a Damasco para perseguir a más creyentes, se convirtió en el apóstol de Cristo a los gentiles. Recorrió más de 22,000 kilómetros en sus viajes misioneros para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Según registros, por órdenes de Nerón, fue decapitado en las afueras de Roma. Fecha de martirio, el año 69 después de Cristo. Epafras, Aquila, Priscila, Onesíforo,
Porfirio fueron amarrados a caballos y descuartizados. Andrés, apóstol de Cristo. Andrés era el hermano mayor del apóstol Pedro. Recibió en plenitud al Espíritu Santo en el Pentecostés. Llevó el Evangelio a muchos lugares, tales como Ponto, Galacia, Bitinia, Antropofagia y Escitia, países nórdicos, Bizancio, Tracia, Macedonia, Tesalia y Acaya. En Acaya se convirtió al cristianismo la esposa del gobernador. Esto enfureció al gobernador y amenazó de muerte a Andrés, quien le dijo: si hubiera temido la cruz, no habría predicado la majestad y la gloria de la cruz de Cristo. Fue sentenciado a muerte. Dijo: oh amada cruz, grandemente te he anhelado, me gozo al verte aquí alzada, me acerco con una conciencia pacífica y con alegría, deseando también ser crucificado como discípulo de Cristo. Fue crucificado en Patras en el año 70 después de Cristo. Tomás, apóstol de Cristo. El apóstol Tomás evangelizó en la India, Etiopía y muchas más, como se convirtieron por su obra. La historia más verídica sobre su muerte es la siguiente. Tomás puso fin a la abominable idolatría de los paganos, adoradores del sol. Mostrando el poder de Dios, obligó al maligno a destruir la imagen del sol. Los sacerdotes paganos lo acusaron ante el rey, quien lo sentenció a ser quemado con fierros incandescentes y después echado en un horno de fuego ardiendo. Los sacerdotes paganos, como vieron que el fuego no le dañaba, lo traspasaron en su costado con lanzas. Su testimonio el Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte. Mateo, apóstol de Cristo, viajó a Etiopía. El sacerdote Yataco lo mandó a clavar en la tierra, donde lo decapitaron. Simón el Celote, apóstol de Cristo, predicó en Egipto, Libia y Mauritania. Fue crucificado por el gobernador de Siria. Judas, no Iscariote, predicó en Mesopotamia, Siria, Arabia y Turquía. En Persia o Irán, sacerdotes idólatras lo mataron a golpes con hierros. Lucas, escritor del Evangelio de Lucas y Hechos, médico de profesión, escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Se convirtió al cristianismo después de oír una predicación de Pablo en el año 38 después de Cristo. En Grecia, mientras predicaba, lo tomaron paganos y lo colgaron de un árbol de olivo. Fecha de martirio, año 93 después de Cristo. Antipas, contemporáneo del apóstol Juan, mencionado en Apocalipsis 2:13, se dice que lo echaron dentro de un tubo de bronce incandescente, donde murió. Dice en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Juan, apóstol de Cristo, apóstol y evangelista, pescador de oficio. Años más tarde, debido a las falsas doctrinas de Ebión y Cerinto con respecto a la divinidad de Cristo, escribió el Evangelio que lleva su nombre, para exaltar la divinidad y la gloria de Cristo, comenzando el Evangelio así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje es en realidad sumamente profundo, y no haría justicia si en poco tiempo trato de explicar lo que significa, pero en solamente este versículo se está mencionando acerca de la divinidad de Cristo, de la relación con Dios, la divinidad del Verbo, la relación con Dios, y enfatiza que el Verbo mismo era Dios. Fecha de su muerte en el año 99 después de Cristo. Fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. Persecuciones en el siglo II. Con el inicio del segundo siglo, en el año 102 después de Cristo, surgió la tercera persecución pagana contra los cristianos. Bajo el gobierno del emperador Trajano, instigado por sacerdotes paganos, persiguió a los cristianos horriblemente y les dio una muerte indigna. En el Coliseo romano, miles de cristianos de todas las edades fueron despedazados por leones hambrientos. Veamos uno de los casos, el de Ignacio, discípulo de Juan el Apóstol.
Fue devorado por fieras salvajes en el circo romano. Estuvo en el servicio de la iglesia de Cristo en Antioquía, Siria. Era un siervo muy temeroso de Dios y fiel y diligente en su obra. Lo apodaron Teóforo, que quiere decir el portador de Dios, porque siempre hablaba de Dios y su Salvador. Debido a las victorias del emperador Trajano frente a los dacianos y otras naciones, y habiendo dado gracias a sus dioses en Antioquía, Ignacio lo reprobó abiertamente en el templo. El emperador, sumamente enfurecido, lo mandó a apresar y lo llevaron a Roma. Hasta que cierto día festivo, después de muchos tormentos, no pudieron hacer que blasfemara a Cristo. Ignacio repetía en sus oraciones el nombre de Dios y de Cristo. 2 espantosos leones hambrientos instantáneamente lo devoraron. Fecha de martirio del año 111 después de Cristo. Policarpo, discípulo de Juan el Apóstol, discípulo de Juan y obispo de la iglesia de Esmirna. 3 días antes de morir tuvo un sueño donde se quemaba la almohada donde dormía. Concluyó que lo iban a quemar por el nombre de Cristo. Por su avanzada edad, el gobernador lo amonestó a que tuviera compasión de sí mismo y negara a Cristo. Esta fue la respuesta de Policarpo. Hasta ahora he servido a mi Señor Jesucristo 86 años y jamás me ha hecho daño alguno. ¿Cómo podría entonces negar a mi Rey, quien hasta aquí me ha guardado de todo mal y que tan fielmente me ha redimido? Policarpo no tuvo temor de las amenazas del gobernador de echarlo a las fieras. No hubo manera que el gobernador persuadiera a Policarpo a negar a Cristo. Finalmente murió conforme a la visión. Fecha de martirio el año 155 después de Cristo. Felicita y sus 7 hijos. Felicita era una viuda cristiana romana con 7 hijos. Vivieron juntos con su madre como una iglesia entera. Convirtió a muchas mujeres al evangelio y los hijos ganaron muchos hombres para Cristo. Los sacerdotes paganos revivieron la persecución. Felicita, siendo acusada, no tuvo temor de sus verdugos. Aunque era una mujer de débil aspecto físico, respondió con varonil valentía. Le golpearon la cara a puños para acallarla. Ella no dejó de amonestar a sus hijos a permanecer fieles y no temer a las torturas, ni al potro, ni a la misma muerte. El emperador la condenó con sus hijos a morir martirizados de diversas maneras. A ella la condenaron a ver morir primero a cada uno de sus hijos. Hicieron azotes de cuerdas con balas de plomo atadas a sus extremos. Los azotaron a todos hasta morir. Fecha de martirio el año 155 después de Cristo. Conclusiones. Se ha presentado una lista de muy pocos creyentes que dieron sus vidas por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La historia del cristianismo es una autopista lastrada por la vida de millones de cristianos que dieron sus vidas por la fe del Hijo de Dios. Muchos de ellos pasaron por torturas indescriptibles que solo mentes demoníacas podrían pensar. Uno de ellos fueron aserrados, otros destrozados vivos por fieras. Hombres y mujeres fueron traspasados con estacas que atravesaban todo su cuerpo y salían por la boca. Otros fueron colgados por sus pechos, cocinados como carne ahumada. Todos ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 39, 40. La historia no se ha cerrado, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia que hoy continúa dando testimonio de que somos hijos de Dios. Te ruego que no pierdas de vista esta enseñanza y que seas digno de ser llamado hijo, hija de Dios, lavado con la sangre de Cristo y ser contado como uno de los vestidos con vestiduras blancas. Estamos caminando sobre una carretera pavimentada con los huesos de millones de mártires que dieron sus vidas por Cristo. ¿Y tú darías tu vida por tu Señor Jesucristo? Termino aquí con esta enseñanza. La verdad que es una prueba de cosas muy duras y en realidad son muchos los detalles que no he incluido en esta enseñanza por falta de tiempo, pero yo te invito a que busques en la historia acerca de los mártires de Jesús. Permíteme hacer una oración contigo. Padre Celestial, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, mi Dios Altísimo,
Pongo delante de ti a los hermanos y hermanas que están viendo y escuchando esta enseñanza. Te pido que cale en las mentes y en los corazones, Señor, para hacernos meditar acerca de cómo podemos ser testigos tuyos, dar verdadero testimonio, Señor, de el Cristo vivo que nos ha salvado y nos ha redimido, y cómo ese poder del Espíritu Santo operando en las personas, Señor, le da esa capacidad para resistir los tormentos más crueles, más sanguinarios y más demoníacos que no se pueden describir y nunca se doblarán especial sobre mi hermano, mi hermana que está escuchando y viendo este mensaje, Señor, y que pueda servir para que este sea un ladrillo más en su edificio espiritual. Que Dios